Al comenzar el día, encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amén, hermanos, aleluya, Jesús es nuestro Señor. Con esa paz que el Señor nos da, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Jesús es el Señor. Amén, hermanos, bienvenidos, Jesús es nuestro Señor. Agradecemos al Señor por este espacio donde podemos disfrutar de su palabra. Así es, gracias al Señor. Recordarles que estamos disfrutando la serie Dios nos llama para su reino y su gloria. El tomo que estamos disfrutando, el poder del Evangelio. También queremos recordarles que estamos en la semana cuarta. El título de esta semana dice, La obra de fe. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, Así que la fe proviene del oír, y el oír por medio de la palabra de Cristo. Amén, aleluya. Les invitamos a disfrutar de este verso tan maravilloso. Dice así, así que la fe proviene del oír. Amén. Así que la fe proviene del oír. Amén. La fe proviene del oír. Y el oír por medio de la palabra de Cristo. Amén. Y el oír. Amén. Por medio de la palabra. Por medio de la palabra de Cristo. Amén. Señor Jesús, ¿usted quiere tener más fe? Tiene que oír la palabra de Cristo. Amén. Aleluya. El título que hoy vamos a disfrutar dice, La fe viene por el oír la palabra de Cristo. Amén. Es muy importante entender cómo recibimos la fe. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, Así que la fe proviene del oír, y el oír por medio de la palabra de Cristo. La fe no viene por obras o por esfuerzo humano, sino por oír la palabra de Cristo. Pablo fue a Tesalónica y predicó la palabra de fe. Aquellos que la oyeron recibieron la fe y fueron reconectados a Dios, convirtiéndose en la nueva creación. Amén. Oh Señor Jesús, cuando hablamos de la fe, necesitamos entender la diferencia entre la fe objetiva y la fe subjetiva. Cristo es la fe objetiva, independientemente de que los hombres crean o no. Él existe. Pablo escribió, Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oh Señor Jesús. La traducción literal de esta porción, de este versículo es, vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. En conclusión, podemos decir que la fe se refiere al Hijo de Dios. Entonces, la fe es el Hijo de Dios mismo. Por tanto, la fe objetiva es el Hijo de Dios mismo. Lo crean o no los hombres. Al ser así, ¿cómo la fe logra entrar en nosotros? Aquí tenemos una figura. En el lado derecho, 3 círculos concéntricos
que representan al hombre tripartito, cuerpo, alma y espíritu. El círculo más interior representa el espíritu, el círculo intermedio, el alma, y el círculo exterior, el cuerpo. La fe está fuera de los tres círculos, al lado izquierdo, es decir, está fuera de nosotros. ¿Cómo puedo recibir la fe? Por medio de la palabra. En la imagen, la palabra está representada por un vehículo, pues la palabra transporta la fe hacia dentro de nosotros. Cuando oímos por primera vez la palabra del Evangelio, ese vehículo trajo hacia dentro de nuestro espíritu elementos de la fe. Nuestros oídos son como portones de acceso para que ese vehículo entre en nuestro ser. Si la palabra nos es hablada y no le damos oídos, esa palabra no entra en nosotros. Sin embargo, si damos oídos a la palabra, entrará por nuestro cuerpo, pasando por nuestra alma, es decir, por nuestra mente. Si cuando oímos la palabra, nuestra mente se ocupa de otros pensamientos, la palabra no podrá alcanzar nuestro espíritu. En cambio, si oímos la palabra de Dios y tenemos la mente abierta y atenta, esa palabra entrará en nuestro espíritu. Aleluya, oh Señor Jesús. Cuando ese vehículo que trae la fe entra en nuestro espíritu, produce la fe subjetiva. La fe objetiva que está afuera produce la fe subjetiva dentro de nosotros. Es así como nos reconectamos a Dios en la esfera del espíritu, en la esfera de la creación. Fuimos desconectados del Señor, pero por medio de la palabra de fe fuimos reconectados a Dios en la esfera. Amén. En el nivel más elevado, en el nivel del espíritu. Si continuamente recibimos la palabra de Dios, seremos más constituidos con la fe en nuestro espíritu y más llenos de la vida del Hijo de Dios y su naturaleza divina. Luego, cuando nuestro espíritu esté lleno de la palabra, ésta rebosará hacia nuestra alma. Dios quiere dominar nuestra alma. Él quiere conectarse a nuestra alma. Amén, aleluya. Ya fuimos reconectados con Dios en nuestro espíritu. Es decir, la fe alcanzó nuestro espíritu. No obstante, el Señor aún no está satisfecho con eso. Quiere conectarse también a nuestra alma. Nuestra mente, voluntad y emoción aún son muy libres, pero al recibir la vida y la naturaleza de Dios por medio de la palabra, nuestra alma se llena cada vez más de Cristo. ¡Aleluya! Amén. Finalmente, de tanto recibir la vida y la naturaleza divinas, obtendremos la plena filiación. Seremos hijos maduros, listos para recibir la herencia que está guardada para nosotros. Esto era lo que Dios quería hacer en el huerto del Edén. Bastaba solo que el hombre comiera del árbol de la vida. Amén. En su plan, Dios quiere reconectarnos consigo mismo, completamente, para alcanzar las tres partes de nuestro ser. Oh Señor Jesús,
comenzando por la regeneración de nuestro espíritu, hasta la transfiguración de nuestro cuerpo en su venida. Debemos preocuparnos hoy por dejar que la vida y la naturaleza divina rebosen hacia nuestra alma, recibiendo cada vez más la palabra de Dios. Esto conectará nuestra alma con Dios y Él pasará a gobernarla al punto de que pensaremos como Cristo. Tendremos la misma emoción del Señor, Jesús, y así cumpliremos plenamente la voluntad de Dios. Tal palabra nos llena de esperanza. A pesar de todo el caos de la situación de la humanidad, Dios no desistió del hombre. Por el contrario, le preparó un camino para reconectarse a Él por medio de la fe. Que esta palabra nos anime a avanzar y nos convierta en los vencedores que el Señor tanto busca. Señor Jesús, aleluya. Amén, aleluya. Señor Jesús, el Señor busca vencedores. Oh Señor Jesús, Él busca, amados oyentes, que seamos vencedores. Señor Jesús, para eso Él nos da su palabra. Él nos ha dado un espíritu para que su palabra habite en nosotros como la fe. Amén. Oh Señor Jesús, por eso Él nos habla que debemos oír la fe. Amén. Que este día ustedes también puedan oír esta palabra con su espíritu. Amén. Para alcanzar Amén. Cada punto de nuestro ser. Amén. Aleluya. Cuando el Señor nos habla, debemos escuchar atentamente. Debemos poner toda nuestra atención. Señor Jesús, para que esta fe abarque no solo nuestro espíritu, sino nuestra alma y nuestro cuerpo. Gracias al Señor, Él quiere reconectarnos con Él completamente, no solo nuestro espíritu, sino todo nuestro ser. Gracias al Señor por su palabra. Amén. Oh Señor Jesús, amén. Amén, aleluya.